Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a la clausura de nuestras segundas jornadas Mujer, Ciencia y Tecnología. En este primer acto de la tarde vamos a hacer entrega de los premios del concurso de trabajos fin de estudios realizados por mujeres en titulaciones de Ciencia y Tecnología. Las ganadoras de estos premios nos presentarán brevemente el póster con el que han ganado y el trabajo que han realizado. En primer lugar, comenzaremos con el segundo premio en la segunda edición del concurso de pósteres sobre trabajos fin de estudios en la categoría de trabajo fin de grado, que ha sido para Andrea Vizcay Goñi. Adelante, Andrea. Bueno, buenas tardes. Me llamo Andrea Vizcay y el tema de mi TFG es el reconocimiento de emociones mediante señales biológicas. El objetivo de mi TFG era realizar un algoritmo que fuese capaz de detectar la emoción que estaba padeciendo un usuario mediante la medida de su eje. Entonces, para esto, lo que hice fue 6 pasos principales, que los podemos ver aquí en el póster. En primer lugar, lo que necesitamos hacer es la adquisición de datos. Esto se hace lo hice yo, mediante la base de datos DEAP. Esta base de datos contiene 51.200 señales EEG. Sin embargo, lo importante de esta base de datos no son estas señales, son las etiquetas identificativas que nos indican la emoción que estaba padeciendo el usuario cuando se le medía la señal. ¿Esto cómo se hizo? Básicamente, por ejemplo, para el primer participante, en su primera observación, lo que se hizo fue ponerle delante un fragmento de una película de miedo o una película de terror. Entonces, mientras esta persona estaba padeciendo miedo, se le medía el electroencefalograma. Y esto se guardaba en la base de datos. Entonces, en la base de datos tenemos la señal del electroencefalograma junto con su etiqueta del miedo en este caso. Y esto para 51.200 señales y una serie de emociones. En segundo lugar, para optimizar el resto de los pasos, tenemos que hacer un preprocesamiento de los datos. Esto es básicamente quitarle el ruido a las señales para optimizar el resto de los pasos. En tercer lugar, tenemos la extracción de características. Esto determina cómo de bueno va a ser el algoritmo. Entonces, yo en el TFG extraje un total de 1.728 características, que son muchas. Entonces, estas son del dominio temporal o del dominio frecuencial. En el dominio temporal lo que tenemos son características estadísticas y de otro tipo. Entonces, por ejemplo, de esta primera señal que hablábamos del miedo, extraemos el máximo, el mínimo, la media, la mediana y todo lo guardamos. En segundo lugar, hacemos el análisis del dominio frecuencial. Esto básicamente es dividir la señal que tenemos en distintos rangos frecuenciales. Y esto es el análisis frecuencial. Entonces, tenemos un total de 1.728 características. Como son muchas, tenemos que hacer un cuarto paso, que es de reducción de características. Esto se hace aplicando el método NCA, que hace un análisis de correlación entre todas las características y a cada una le asigna un peso. Entonces, al final tenemos que lo que obtuvimos fue que la mayoría de características tenían un peso igual a 0, mientras que unas 20-30 tenían un peso superior. El hecho de tener un peso superior significa que son más relevantes a la hora de determinar las emociones. Entonces, significa que al final son las importantes. Son estas características las que usamos para el paso 5, que es la clasificación. En este paso, en la clasificación, tenemos 2 etapas. La primera, el entrenamiento, y la segunda, la evaluación, que es el sexto paso. Para entrenar el clasificador, lo que hacemos es introducir las características junto con sus etiquetas de emoción. Es decir, para esta primera señal que teníamos, en la que habíamos extraído el máximo y el mínimo, este máximo y mínimo al final están relacionados con el miedo. Esto todo lo introducimos al clasificador y de todas las 51.200 señales. Y al final el clasificador aprende. Una vez aprendido, toca evaluarlo. Entonces, para evaluarlo lo que hacemos es introducir solo las características, sin sus etiquetas. Es decir, el clasificador no sabe a qué emoción corresponden. Al final de este paso lo que obtenemos como output del clasificador es una emoción. Y esta emoción la comparamos con la emoción real que obtenemos de la base de datos. Si son iguales es un acierto, mientras que si son diferentes es un error. Haciendo muchas pruebas, lo que obtenemos de aquí es la precisión del algoritmo. Al final, lo que se hace es el número de aciertos en función del número de pruebas que se han realizado. En el TFG obtuvimos precisiones de entre el 75 y el 85%, que son bastante elevadas.
Las aplicaciones de este TFG son varias, pero dos de ellas, por ejemplo, son los coches inteligentes. Por ejemplo, si los coches inteligentes introducen este algoritmo, son capaces de detectar cuando la persona que está conduciendo está adormecida o es incapaz de conducir, y entonces podrían generar o bien una alerta o incluso realizar una parada de emergencia. En segundo lugar, tenemos los robots de cuidado personal, que estos robots, si introducen este algoritmo, al final serían capaces de introducir una consciencia artificial, y esta aplicación es muy importante y muy interesante, y es en la que nos hemos centrado en investigaciones posteriores al TFG. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Andrea. Es un trabajo muy interesante y desde luego merecedor de un premio. Vamos al siguiente, que es el primer premio en la misma categoría de trabajo fin de grado, que ha recaído sobre Leire Aillón Lafuente. Adelante, Leire. Podéis aplaudir. Buenas tardes. Bueno, mi trabajo de fin de grado trata sobre la evaluación de reconocimiento, de procesos de reconocimiento de texto en imágenes y detección de tablas para la clasificación documental y su integración en un gestor. Bueno, ¿este trabajo de qué surge? Pues la idea de este trabajo surge de una situación que pasó en mis prácticas, en la empresa en que yo realicé las prácticas. Esta empresa, como muchas otras hoy en día, tiene muchos puestos de digitalización, en los que el trabajo consiste principalmente en el escaneo de documentos físicos para su almacenamiento en un gestor documental, con la opción de indicar manualmente la categoría a la que pertenece el documento. Bueno, las cantidades de documentos que se manejan en este tipo de trabajos es muy grande, por lo que pensamos qué mejor manera de facilitar este trabajo que utilizando la inteligencia artificial, que intenta simular las capacidades del intelecto humano. Bueno, decidimos, por lo tanto, utilizar el aprendizaje automático supervisado, que es aquel aprendizaje en el que se conoce la salida esperada para los datos de entrada. A este tipo de aprendizaje pertenece la clasificación, que es aquella en la que el valor de salida es un valor nominal. Y bueno, era la indicada pues, para resolver nuestro problema. Vale, el algoritmo de clasificación automática iba a recibir, por tanto, imágenes de documentos, por lo que tendríamos que procesar primero esas imágenes para extraer la información de ellas. Hay librerías de código abierto que realizan esta tarea, que realizan lo que se conoce como reconocimiento óptico de caracteres, o OCR, es decir, extraen el texto que tiene una imagen. Pero ninguna de ellas obtenía además información que nosotros considerábamos importante, como las tablas que tiene una imagen. El número de tablas que tiene un documento puede ser decisivo para su clasificación, es decir, una reclamación, por ejemplo, tendrá menos tablas que un recibo. Por ello decidimos ampliar la información que nos proporcionaban estas librerías de código abierto con un algoritmo propio de detección de tablas. El objetivo, ¿cuál pasa a ser entonces? Desarrollar un algoritmo capaz de detectar el texto en las imágenes, las tablas, y clasificarlo posteriormente con una red neuronal. Vale, el procedimiento que se sigue es el que se indica en el póster, es decir, a partir de una imagen o PDF de un documento escaneado, se realiza un preprocesamiento de imagen mediante técnicas de visión artificial. Principalmente se realiza conversión a escala de grises, binarización de Saobola, detección de orientación y rotación si el documento estuviera girado en la imagen, y filtrado de puntos pequeños para eliminar el ruido. A continuación se aplica el algoritmo propio de detección de tablas. Esta detección se realiza también mediante técnicas de visión artificial. En resumen, se detectan las líneas que tiene la imagen, se calculan los puntos de intersección entre ellas, a estos puntos se les realiza un filtrado eliminando aquellos que estén duplicados o que parezcan erróneos, y a partir de estos puntos se establece el número de tablas que tiene la imagen y su número de filas y columnas. A continuación, se realiza el OCR con las librerías de código abierto, como hemos mencionado anteriormente, con lo que se obtiene el texto del documento. A este texto, junto con las características de tablas que hemos obtenido,
se le aplica con una técnica que se conoce como Bag of Words, un procesamiento del lenguaje natural, que convierte el lenguaje natural, tal y como lo conocemos, en un vector de características numéricas para que el modelo de clasificación lo pueda tratar y procesar. La red neuronal multicapa, que va a ser nuestro modelo de clasificación, es previamente entrenada con un conjunto de documentos etiquetados, es decir, documentos de los que ya conocemos previamente la salida, es decir, conocemos su clasificación. Esta red entrenada recibe el documento a clasificar y predice su clase. Finalmente, todo este algoritmo lo integramos en el gestor documental de la empresa. ¿Cómo se hacía esta integración? Cada vez que se digitalizaba un documento, el algoritmo empezaba a procesarlo y finalmente indicaba su clase. Esta clase podía cambiarse manualmente por un usuario, de forma que si el algoritmo predice erróneamente la clase, al indicar la clase correcta del usuario, este documento pasa al conjunto de entrenamiento, porque ya tendríamos un documento más del que conocemos la clase correcta. Por eso el modelo puede seguir aprendiendo y conseguimos un modelo ampliable con nuevos ejemplos. Los resultados que obtenemos son: el modelo tiene una exactitud de 98,88% en ejemplos de train y 97,67% en ejemplos de test, y con respecto a la métrica más fiable para medir la calidad de este tipo de modelos, se obtiene una media de 97,57 o 54, por ahí lo pone, por clase. Esta métrica, ¿qué representa? Pues representa un equilibrio entre el número de ejemplos predichos como de una clase que son realmente de esa clase y el número de ejemplos de una clase predichos correctamente, es decir, un balance entre precisión y exhaustividad. Como conclusiones de este trabajo, ¿qué podemos sacar? Pues que obtenemos un modelo que permite la clasificación de documentos con un grado de confianza bastante elevado. Lo hemos integrado en una aplicación concreta de gestión documental, pero es fácilmente adaptable a cualquier otro escenario, y es un ejemplo de una aplicación conjunta de varias técnicas de la inteligencia artificial, pues demostrando una vez más el gran potencial y el futuro que tiene este tipo de sistemas. Y finalmente, la necesidad que hay muchas veces de utilizar varias técnicas de este tipo para garantizar la buena actuación de cada una de ellas, porque los ejemplos que encontramos en el mundo real difieren bastante del caso teórico óptimo, es decir, los documentos que vamos a encontrar no van a ser documentos perfectos, sino que serán documentos escaneados que pueden estar torcidos, pueden estar borrosos, y habrá que tratarlos previamente. Esto es. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Leire. Seguimos. El segundo premio de la segunda edición del concurso de pósteres sobre trabajos fin de estudios en la categoría de trabajo fin de máster ha sido para Patricia Alegría Cía. Adelante, Patricia. Muchas gracias. Mi proyecto de fin de máster consiste en el diseño y desarrollo de un generador termoeléctrico para aprovechar las anomalías geotérmicas del Parque Nacional de Timanfaya. En vista de la actual necesidad de impulsar las energías renovables, la termoelectricidad aplicada a la geotermia tiene un gran potencial de futuro, debido a que es una tecnología robusta, renovable y que además tiene un bajo impacto medioambiental si lo comparamos con la única forma que actualmente existía de aprovechar los yacimientos de roca caliente seca, que son los que podemos encontrar en Timanfaya. Por ese motivo, en este trabajo he desarrollado un generador para aplicarlo en esta zona. En primer lugar, voy a explicar el funcionamiento de un generador termoeléctrico, que consiste en un intercambiador del lado caliente, como podemos ver en la imagen de la derecha. Este intercambiador funciona como una olla a presión, contiene agua en su interior que es capaz de absorber el calor geotérmico, de forma que el agua entra en ebullición y asciende por evaporación hasta la parte superior, donde condensa, cediendo su calor a los módulos termoeléctricos que están colocados en su superficie. Estos módulos transforman parte de este calor en electricidad y el resto de calor es disipado al ambiente mediante los intercambiadores del lado frío. Como la eficiencia de este tipo de generadores depende mucho de los intercambiadores,
se ha realizado un estudio tanto del lado caliente como del lado frío. Como podemos ver en las imágenes, construimos nosotros mismos en el laboratorio el termosifón del lado caliente y lo ensayamos porque queríamos comprobar la caída de temperaturas desde la parte inferior, donde está absorbiendo el calor, hasta la parte superior, donde estarían colocados los módulos termoeléctricos. Esta diferencia de temperaturas fue de 15 grados en el peor de los casos, lo cual es un resultado muy satisfactorio para un intercambiador totalmente pasivo. Lo mismo hicimos con el intercambiador del lado frío. Desarrollamos una metodología de montaje para montarlo nosotros mismos y comprobamos su funcionamiento también en el laboratorio, con poniéndolo en varias posiciones, vertical, horizontal, inclinado y con aletas. Y esto nos sirvió para darnos cuenta de la gran importancia que tiene el colocar las aletas, como podemos ver en el dibujo del lado frío, ya que la resistencia térmica, que nos interesa que sea baja, disminuye hasta un 50% en todos los casos. Después desarrollamos un modelo computacional que permitía tener en cuenta todas las resistencias térmicas de cada parte de este generador para predecir cuánto iba a generar dependiendo del número de módulos que colocásemos. Esto, junto con los anteriores estudios, nos permitió decidir el diseño final de nuestro prototipo, que podemos verlo en la imagen. Este prototipo contendría 16 módulos termoeléctricos. Una vez diseñado, procedimos a construirlo nosotros mismos en el taller, como podemos ver en la primera imagen del resultado, y comprobamos su funcionamiento porque era la primera vez que se construía uno de estas dimensiones y además está siendo patentado. Así que lo pusimos en funcionamiento y obtuvimos, como se puede ver en la primera gráfica de los resultados, una potencia que para una misma diferencia de temperaturas entre foco caliente y foco frío era hasta un 89% mayor en el caso en el que teníamos viento respecto de cuando no lo teníamos. Esto es muy importante debido a que estas condiciones van a ser las más parecidas a las que tengamos en Timanfaya. Como los resultados del funcionamiento del laboratorio fueron tan buenos, tuvimos la suerte de poder ir a Timanfaya a instalarlo ahí mismo, para lo cual hizo falta un gran trabajo en equipo, como se puede ver en la segunda imagen. Y en esa gráfica están representados los resultados de su primera semana de funcionamiento. Bueno, creo que se ve un poco pequeño, pero en la gráfica en color verde podemos ver la generación eléctrica conseguida, la potencia eléctrica, cuyo valor fue de unos 35 vatios, lo cual es un resultado muy satisfactorio para la termoelectricidad, para un generador totalmente pasivo. Además, se pudo ver la influencia que tiene tanto el viento como la temperatura ambiente sobre esta generación. Y otro resultado importante fue que de un salto térmico entre la temperatura del foco caliente y del foco frío, obtuvimos un salto térmico entre las caras de los módulos muy parecido. Esto quiere decir que los intercambiadores de calor que habíamos desarrollado son muy eficientes. Finalmente, realizamos un estudio económico para comprobar el precio de la energía de este generador. Lo comprobamos para dos sondeos diferentes a diferente temperatura y lo que obtuvimos es que a mayor temperatura del suelo, más barato era el precio de la energía, en céntimos el kilovatio hora. Y además es comparable respecto a otras tecnologías. Y finalmente, como conclusión, bueno, ya la he seguido resumiendo a lo largo que avanzaba en el póster, pero el resumen de la conclusión es que con este trabajo se ha demostrado la viabilidad de la termoelectricidad para aprovechar la geotermia presente en el suelo de Timanfaya y generar electricidad con un generador robusto y que además tiene un precio comparable al de otras tecnologías, incluso estando esta en vías de desarrollarse. Muchas gracias. Bueno, estamos terminando este acto y lo vamos a acabar con el primer premio en la categoría de trabajo fin de máster, que ha sido para Ana Ruiz y Lundain. Enhorabuena, Ana. Muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar mi intervención haciéndoos una pregunta. ¿Cuánto tiempo habéis pasado últimamente en un lugar cerrado? Buenas tardes, mi nombre es Ana Ruiz y os voy a presentar mi trabajo fin de máster. La respuesta a la pregunta que os he hecho
es que pasamos entre el 80 y 90% del tiempo según la Organización Mundial de la Salud. Y esto antes del confinamiento. Y estos lugares suelen estar entre 2 y 5 veces más contaminados que el aire exterior. Además, se ha descubierto que el COVID se contagia más en lugares cerrados. Por eso, en mi trabajo me he centrado en mejorar el control de los sistemas de renovación de aire. En concreto, el de recuperador de calor, de una empresa pionera en este sector que se llama Zehnder. El objetivo de mi trabajo era realizar un control manual desde una plataforma web y un control automático según la calidad de aire interior. El recuperador de calor consiste en renovar el aire interior del edificio con aire exterior. Y además se produce un precalentamiento del aire exterior con el aire interior, reduciendo así el consumo de la calefacción. Para el control automático he hecho uso de un dispositivo de la empresa donde desarrollo el proyecto que se llama Inbiot, que se denomina Mica, el cual mide diferentes parámetros de calidad de aire, como son temperatura, humedad, formaldehído o compuestos orgánicos volátiles. Mi proyecto se puede dividir en 3 sectores: calibración, control del recuperador y, por último, he hecho una plataforma de Business Intelligence para que el cliente pueda ver cómo se ha mejorado la calidad de aire de su sitio, de su estancia. La calibración, hicimos un estudio previo para ver para los diferentes parámetros que era mejor cómo calibrarlos y pudimos comprobar que para la temperatura y humedad tenemos la misma tendencia en todos los dispositivos, mientras que para el formaldehído vemos diferente tendencia entre los 5 dispositivos que pusimos a medir. Por lo que decidimos determinar una curva de calibración para temperatura y humedad que nos sirve para todos los equipos, mientras que para el formaldehído tenemos que calibrar cada equipo por separado. En nuestros laboratorios desarrollando un nuevo proceso para que sea más óptimo esta calibración. Después de esto, pasamos a realizar el control del recuperador de calor. En primer lugar, vimos cómo funcionaba y vimos que mandaban una tensión de control a los ventiladores entre 0 y 10 voltios, según el modo de funcionamiento para renovar más aire o menos aire. Después de esto, desarrollamos un módulo para sustituir a la centralita que estaban utilizando hasta ahora. Además, diseñamos en CAD una cajita para imprimir la impresión 3D porque va a ser comercial este dispositivo. Y después de todo esto, hicimos el control manual. Este control tiene, en la plataforma web podemos decidir el modo de funcionamiento y, por ejemplo, para el modo medium, que sería 5,1 voltios, nos estaba marcando ya que estaba llegando la tensión de control a los ventiladores de 5,2. Por lo que hemos conseguido el objetivo. El cliente puede controlar el modo de funcionamiento a high, low, medium o high desde su plataforma. El siguiente paso fue el control automático. El sistema es muy intuitivo. El equipo mide los diferentes parámetros de calidad de aire y se los manda al módulo que va conectado al recuperador de calor. Este los gestiona según criterios de calidad y determina el modo de funcionamiento que es necesario para renovar el aire que hay que renovar en la estancia. Además, el cliente puede ver en cada instante cómo está la calidad de aire de su estancia, desde su plataforma web. Por último, hicimos la plataforma de Business Intelligence de tal forma que el cliente pudo ver antes de meter el control automático en su equipo y después de meter el control automático en su equipo, cómo mejoraba su calidad de aire. ¿Qué hemos conseguido con este proyecto? Pues mejorar la versatilidad del equipo, además mejorar la eficiencia energética de estos dispositivos, ya que solo se va a renovar el aire que es necesario, y también asegurar calidad y salud entre nuestros clientes. En cuanto a las líneas de futuro que ya estamos desarrollando con otras empresas, pues integrarlo con suelos radiantes, calefacciones, humidificadores y además sustituir cómo se precalienta hasta ahora estos equipos a cambiarlo por módulos termoeléctricos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a las 4 por el trabajo realizado y también por participar en este concurso. Y gracias a todo el público aquí presente y al que nos está viendo desde su casa. En breve comenzará la charla de esta 4ª jornada Mujer, Ciencia y Tecnología a cargo de Carlota Pi Amorós, ingeniera y directora de la empresa Holaluz. Vamos a parar un momento y en cuanto tengamos a Carlota ya en línea, comenzaremos con la charla. Venga, hasta ahora.